capítulo 1 de Santiago, verso 26 y verso 27, ¿sí? Dice así de esta manera: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Oramos. Amado Padre Celestial, damos muchas gracias por permitirnos juntarnos como un grupo que adora tu nombre en este lugar. Deseamos, Padre, que la luz del Evangelio pueda mantenerse encendida por medio del testimonio de las familias cristianas en este lugar. Deseamos, Padre, que aquellos que aún no te conocen puedan ser atraídos hacia la verdad, y que rogamos, Padre, que tú hagas tu obra a través de la palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, es interesante esos dos versículos, porque en realidad la palabra religión entre nosotros tiene una connotación negativa. Solemos decir nosotros, ¿no? Bueno, el cristianismo es una relación y no una religión, y que lo acentuamos nosotros como para decir, no somos religiosos, ¿sí? La palabra religión aparece a veces en el libro de los Hechos o en los evangelios para referirse a los religiosos del tiempo de Cristo, ¿no? Por ejemplo, Pablo, cuando entró en Atenas y vio todos los ídolos que tenían los atenienses allí en el templo, donde se juntaban para hablar de distintos temas, le dijo: en todo observo que sois muy religiosos. Y ahí está usada la palabra religión otra vez. Pero en las cartas apostólicas, creo que es la única vez que se utiliza la palabra religión. Y nosotros no estamos acostumbrados a utilizar la palabra religión en un sentido positivo, sino siempre negativo. Pero en este pasaje, la palabra religión o religioso está usada en un sentido positivo. Y se refiere a los creyentes. Los creyentes debemos ser religiosos. Esa sería una buena propuesta para este mensaje, que llamaría la atención en realidad. Pero los creyentes debemos ser religiosos. Esa es la idea, en realidad, de este texto, y Santiago va a aclarar aquí, ¿sí? Es cierto que tiene, obviamente, algo de razón eso que decimos nosotros en cuanto al cristianismo es una relación y no una religión. Lo hacemos justamente para diferenciarnos de aquellos que son meramente externamente religiosos y no internamente salvos, ¿no? Lo decimos para eso, así que en cierto sentido tiene razón. Pero en el sentido estricto de la palabra, sí, en el significado estricto de la palabra religión, esto realmente es algo bueno. Es algo que todo creyente debería hacer, en el sentido estricto de la palabra, de esa palabra religión, ¿sí? Porque religión significa esto: piadoso o devoto, ¿sí? Es en el significado en el griego. En el significado latín, la palabra religión, como la usa el catolicismo romano, significa o se pronuncia religare, como religar, volver a ligar. Y es la idea de que el ser humano vuelve a tener una relación con Dios. Ese es el sentido de la palabra en latín. Pero en el griego, esa palabra significa devoto o piadoso. Y refiere a la piedad externa y no a la piedad interna, ¿sí? Nosotros solemos hablar de la piedad interna, o sea, la vida santa interna. Cristo me ha salvado, Cristo me ha limpiado el corazón, ha perdonado mis pecados, y yo comienzo a vivir en ese momento una vida piadosa en mi corazón. ¿Qué quiere decir una vida piadosa en mi corazón? Comienzo a tener deseos por cosas espirituales que antes no tenía. Ahora que soy salvo, en realidad ahora tengo ganas de adorar a Dios. Ahora tengo ganas de leer la Biblia. Ahora tengo ganas en verdad de vivir una vida diferente a la que... Bueno, esa es la piedad interna. Los deseos que el Espíritu de Dios genera dentro de nosotros a raíz de que hemos sido salvados. Pero hay una piedad externa, ¿sí? Y es de la que Santiago va a hablar aquí, ¿sí? Es una persona que es celosa en guardar las ceremonias de adoración y de servicio. Eso es un religioso en el sentido estricto de esta palabra que está usando Santiago aquí. La piedad manifestada en el celo o la devoción en guardar la adoración y el servicio a Dios. Así que ser fiel en la participación del compromiso con el culto congregacional, haciendo de este un culto de adoración y servicio a Dios, eso es ser religioso. Y eso es ser religioso en el sentido que lo dice Santiago aquí. Y a eso se refiere Santiago en realidad aquí.
el hecho de guardar todo ese ceremonial que involucra el culto congregacional a Dios. Y eso tiene que ver con la vida santa y la vida piadosa. Yo sé que muchas veces se ha dicho, no, pero en realidad la santidad es la de adentro la que vale. Bueno, sí, en verdad, empieza por adentro, pero se manifiesta en lo externo. Y una de las maneras en que se manifiesta en lo externo es en ese celo, en esa pasión por guardar ese culto congregacional a Dios como iglesia. Eso es ser piadoso. Y esa es la palabra, eso es ser religioso en el sentido que Santiago lo dice aquí, ¿sí? Esto de guardar y ser celoso, decir, no, yo siempre que la iglesia se congrega, yo quiero estar ahí, porque yo quiero adorar con el pueblo de Dios, yo quiero ser celoso en hacerlo de la manera que a Dios le agrada. Bueno, esa devoción externa, ¿sí? de religión, en sí mismo no está mal, ¿sí? Guardar la parte ceremonial como congregación es parte esencial de nuestro cristianismo. Es parte esencial de nuestro cristianismo. O sea, eso que hacemos nosotros de ser, tener este ritual de juntarnos como iglesia para adorar a Dios cada semana, en realidad eso es parte esencial de nuestro cristianismo. Nosotros siempre decimos, no, lo que importa es lo de adentro. Bueno, lo de afuera también importa, a la luz de lo que enseña este texto aquí, ¿verdad? Alguien que profesa ser cristiano y no es fiel en congregarse rutinariamente con su iglesia local, está errando en el mandato de Pablo, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3, que no lo vamos a buscar, yo se los leo. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, un cuerpo y un espíritu, fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ahí Pablo hace una exhortación muy clara a los efesios para decirle que nosotros debemos ser solícitos. Esa palabra es muy intensa, la que utiliza Pablo allí, porque habla de hacer un gran esfuerzo por guardar la unidad del Espíritu. ¿Cuál es la unidad del Espíritu? Bueno, en el capítulo 1 de Efesios, Pablo habló acerca de que cuando uno es salvo, uno es unido al cuerpo de Cristo, ¿sí? Uno es insertado en el cuerpo de Cristo. Eso sucede en el ámbito espiritual. Esa es la unidad que provoca el Espíritu cuando somos salvados. Y nosotros debemos guardar esa unidad del Espíritu. ¿Y cómo la guardamos? Bueno, Pablo en ese capítulo 4 de Efesios dice que nosotros guardamos esa unidad del Espíritu al guardar la relación con la iglesia local. Dice, solícitos en guardar esa relación con la iglesia local. Cuando la iglesia se reúne, yo soy solícito en guardar. Eso es ser religioso, eso es ser piadoso, eso es ser devoto de Dios. ¿Sí? Entonces, es bíblico y esencial ser religioso. Ojalá nadie saque esta frase de acá del contexto de este mensaje, porque yo sé que tiene una connotación negativa, pero en el significado propio de la palabra religioso, nosotros debemos ser muy religiosos, o sea, muy devotos a Dios, adoradores en un sentido extremo de Dios, particularmente en el culto congregacional. Haber malinterpretado este aspecto de la vida cristiana ha llevado a toda a toda una generación de cristianos a menospreciar el culto de adoración a Dios, ¿no? Con esta idea de, lo que importa en realidad es lo de adentro, lo de afuera no importa. Claro, había dicho, no me congrego porque mi relación con Dios es acá en mi corazón, y yo en casa tengo una adoración con Dios tremenda. Claro, pero la Biblia enseña que si yo soy devoto de Dios, yo me voy a juntar con el pueblo de Dios, porque eso es ser religioso, eso es ser devoto, ¿sí? Pero hay toda una generación de cristianos, queridos hermanos, que se ha acostumbrado a excusarse o engañarse a sí mismo, ¿sí? Pensando que es devoto de Dios, cuando en realidad no tiene ninguna devoción por el culto y la adoración a Dios. Y por un lado, están aquellos que decididamente llevan un cristianismo sin iglesia. Asistir a la iglesia rutinariamente es ser religioso, pero ahí lo dicen en sentido negativo, ¿no? Hubo un actor que se convirtió, entre comillas, ¿no? Hace como 10 años atrás, Gastón Pauls, algo así, que fue el que hizo de uno de los conocidos evangelistas de Argentina cuando se hizo la película de él. Él lo interpretó en la película. No sé por qué llamaron a un incrédulo para interpretar a un creyente, pero bueno, eso fue. Y él en la entrevista que le hicieron después de haber grabado la película, para este conocido predicador, él dijo, yo respeto todo, pero mi relación con Dios es personal. Yo no creo en ninguna iglesia. Claro, es una linda manera de excusarse, ¿no? De la responsabilidad de adorar a Dios en la congregación, ¿no? Bueno, hay personas así, queridos hermanos, en este tiempo, que utilizan esa idea negativa de religioso para decir,
no me congrego, porque soy más santo y más devoto acá en mi corazón para con Dios. Bueno, usan eso como una excusa para disfrazar en realidad su falta de espiritualidad. Su falta de espiritualidad. Por otro lado están aquellos que han hecho de las reuniones de adoración un centro de entretenimiento mundano, han secularizado el culto a Dios. Porque cuando nosotros nos congregamos como iglesia es para adorar a Dios. El culto congregacional no es para ver cómo me hace sentir mejor a mí. Nos juntamos para rendirle culto a Dios. Y un culto a Dios debe ser ofrecido justamente de acuerdo a lo que Dios es. Su santidad, su justicia, su persona amorosa, todo el culto debe reflejar todo eso. Bueno, aquellos lugares donde se han dedicado a entretener a la gente han hecho del culto a Dios una blasfemia. Una blasfemia. Pastores haciendo actuaciones delante de la plataforma, saltando encima unos de otros, tirándose en el piso, revolcándose, haciendo un culto al demonio más que a Satanás, más que a Dios, perdón. Es tremendo esto. Por eso es que lo que Santiago dice aquí no es menor, no es menor. Un creyente es alguien devoto, respetuoso de Dios y que se apasiona por la adoración a Dios. Así que Santiago no está en contra de ser religioso en este texto. Santiago no está en contra de ser religioso, no está diciendo que ser religioso es algo malo, ¿sí? Sino que está en contra de pensar que uno es devoto a Dios y no se refleja en el carácter y el estilo de vida que uno lleva. Si uno hace eso, dice, no, yo a Dios lo adoro, pero después no refleja una vida santa en su vida, bueno, en contra de eso está Santiago. Por ejemplo, la persona que va a la iglesia, wow, cómo canta, cómo adora, cómo se emociona cuando tiene que cantar a Dios, pero después vuelve a la casa y es un ogro, por ejemplo. O es una mujer que está a los gritos todo el tiempo maldiciendo y diciendo malas palabras. Y Santiago dice, no, pero esto no tiene ningún sentido. Se engaña en su corazón. No tiene ninguna devoción a Dios, es lo que está diciendo Santiago. Está en contra de esa doble vida Santiago acá. No en contra de ser religioso, sino de aquel que dice ser religioso, pero después cuando sale del templo de la adoración, vuelve a su casa y es un desastre, ¿sí? Así que no está nada mal ser celoso en guardar el ritualismo. Y en realidad le voy a decir, hermanos, hace falta más cristianos hoy en día que sean celosos por el culto de adoración a Dios. Se ha perdido, todo el siglo pasado ha hecho todo su trabajo Satanás para desanimar a los creyentes para darle importancia al culto de adoración a Dios, ¿sí? Pero necesitamos en esta época gente, y además en muchos sentidos, en entretener a la gente, cambiar lo que es la adoración por entretenimiento, en aquellos que se excusan, llevando una vida espiritual supuestamente privada en casa, como aquellos que en realidad han dicho, no, ¿por qué estamos acá dentro de la iglesia? Tenemos que salir afuera, la sal fuera del salero, para poder evangelizar, acá no hay que estar sentados escuchando. Y con eso han vaciado las iglesias y el culto a Dios se dejó de lado. Necesitamos más creyentes que realmente dediquen tiempo a tomar en serio lo que es adorar a Dios como congregación. Y eso se ha perdido seriamente. Es más, hay creyentes que no importa en realidad si van una vez cada 2 meses a la adoración a Dios en la iglesia. Eso está bien, con eso alcanza. No entienden lo que es adorar a Dios. El tremendo privilegio que realmente es rendirle culto a nuestro Dios. Y cuando Pablo llega a Atenas, eso es lo sorprendente, cuando Pablo llega a Atenas, en todo ser lo que ustedes son muy religiosos, y no lo dijo irónicamente, lo dijo como un halago a ellos, en cierto sentido, porque lo veían como ellos incluso tenían un altar al Dios no conocido, que lo adoraban. Y dice, a ese Dios es el que yo vengo a anunciar. Tremendo, ¿no? Bueno, ¿cómo es la verdadera religión? ¿Cómo es la verdadera religión? ¿Cómo es la verdadera piedad? Es lo que podríamos preguntar nosotros. Bueno, Santiago dice acá unas cosas que nos ayudan a nosotros a entender cómo es la verdadera religión. En primer lugar, tiene como su principal motivación la gloria de Dios, ¿sí? La verdadera religión o el verdadero religioso, ¿sí? Tiene como su principal motivación la gloria de Dios. Porque noten que el texto dice allí, en versículo 27, dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios, y ahí empieza a decir otras cosas, ¿no? Pero pone interesante que lo primero que pone allí Santiago
Es el hecho de la religión pura y sin mácula delante, ¿sí? Delante de Dios. Así que la vida de devoción verdadera es la que busca la pureza que agrada a Dios. Es sin mancha, no está contaminada con las malas motivaciones egocéntricas, no está contaminada con una vida en pecado. Piensa que viene a adorar a Dios, ¿sí? Si voy a adorar a Dios, debo hacerlo entonces con un corazón limpio. Su preocupación es adorar de la manera apropiada, ¿sí? Y es interesante que Cristo dijo, por ejemplo, si tú vas a rendirle ofrenda a Dios, ¿no? Y en el camino te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ¿qué dice? Anda a adorar igual. Ya después vas a poder... No, dice, deja allí tu ofrenda, ve y arregla las cosas con tu hermano y después ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué? Porque sería una incongruencia que yo, teniendo en mi corazón enemistad con un hermano, a la misma vez vaya y adore a Dios. Esa adoración a Dios no es acepta delante de Dios. Entonces, no tener cuidado que hay que tener en la adoración. Dios es primero. El estado de mi corazón es importante para poder tener una verdadera religión, o ser un verdadero religioso o un verdadero devoto apasionado por Dios. Es interesante que Dios rechazó el ritualismo de Israel porque sus corazones estaban lejos de él. Dios no rechazó el ritualismo en sí, sino rechazó la actitud con la que Israel iba a hacer ese ritualismo, porque todo lo que Israel hacía como ritual de adoración, ¿quién se los mandó? Dios. No estaba mal eso. Lo que estaba mal es la manera en que ellos hacían eso. Dice, ustedes de labios me honran, pero sus corazones están en otro lado. Están en otro. Ustedes ni siquiera piensan en mí. Entonces, eso es lo que Dios rechazó. El hecho de que Él no sea el centro de sus vidas. La adoración no, sino la actitud con lo que hacía. ¿Sí? El problema era el corazón, no el ritualismo. ¿Sí? También Dios rechazó el ritualismo descuidado en Malaquías 1:6 al 14, cuando le dice al pueblo de Israel, Dios allí, ustedes me ofrecen a mí, tenían que ofrecer en Israel como adoración, ahora ya no hace falta porque Cristo ya murió en la cruz, pero en Israel tenían que ofrecer un cordero o un animal, tenía que ser joven el animal, tenía que estar sano, no tenía que tener ninguna enfermedad, porque era un simbolismo de Cristo los animales que se ofrecían. Y en Israel llegó un momento que los sacerdotes dijeron, este animal está buenísimo, está sano, me lo quedo para mí, me lo crío. Y ofrecían los animales que estaban enfermos, el que estaba cojo, el que ya no le servía ni siquiera para vender, eso le ofrecían a Dios. O sea, le ofrecían a Dios las obras. Lo peor era para Dios, lo mejor se lo quedaban ellos. Bueno, ese ritualismo, esa religiosidad es la que Dios aborrece. No por el acto en sí del ritualismo de adoración, sino por cómo lo hacían. Y en verdad por eso, hermanos, que yo digo que el cristianismo debemos volver a hacer un énfasis en la adoración congregacional como debe ser. Porque a veces nosotros mismos llegamos al culto de adoración dándole las obras a Dios. Las obras de nuestro tiempo, las obras de nuestras energías. Si nos queda tiempo vamos y si no nos vamos. Y Dios recibe las obras de nosotros. Cuando debería recibir lo mejor, lo mejor. Nuestros cultos de adoración deben volver a ser que para Dios es lo mejor. Nosotros tenemos culto de adoración los domingos a la mañana, ¿no? Bueno, si yo tengo culto de adoración a la mañana, ¿qué voy a hacer en la noche anterior? Me voy a dormir temprano. Porque no puede ser que si yo voy a adorar al Dios eterno, al que me salvó, no puede ser que me vaya a dormir a las 3 de la mañana y después me levante hacia las apuradas, medio despeinado, llegue a la iglesia y después que estoy ahí que te adoramos y ¿dónde viene esta adoración? Dígame si usted la recibiría. Dígame si usted recibiría esa adoración. No. Yo digo, no, van a andar, dormir un poquito y después venir. Y Dios le dijo eso al pueblo de Israel. Anda a ofrecer ese animal que vos me lo traes a mí, anda a ofrecérselo a tu príncipe, a ver si te lo recibe. Tu príncipe te saca corriendo, es lo que le va a decir, tu presidente, anda a ofrecerle eso a tu presidente. A ver si tu presidente viene a comer a tu casa y vos le ofreces ese corderito que está con gusanitos en la pata. No, vos buscas el mejor y a mí me estás dando lo peor. El culto congregacional, hermanos, debe volver a ser el reflejo de la vida piadosa de la iglesia. O voy a decirlo así de otra manera. Como es el culto hoy de adoración, es el reflejo del estado espiritual de los creyentes de hoy en día. Como es el culto de adoración hoy,
es el reflejo de lo que pasa en los corazones de los creyentes hoy en día. A Dios las obras les traen. Y eso no está bien. Y eso es lo que Santiago está diciendo acá. Esa es la religiosidad que él está diciendo. ¿Cómo ustedes dicen que son devotos, pero en realidad de boca, pero después sus vidas es un desastre? Dios tiene que ser el centro, ¿sí? ¿Cómo es la verdadera religión? ¿Cómo es la verdadera piedad? En segundo lugar, dice que es evidente en su forma de hablar. Noten lo que dice el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Me sorprendió a mí cuando estaba estudiando esto. Ser devoto a Dios y tener cuidado con lo que hablamos. Interesante, ¿sí? Es interesante lo que Santiago hace referencia para identificar una verdadera religión, ¿sí? Y dice que una verdadera religión, alguien verdaderamente devoto a Dios, es alguien que tiene control sobre su hablar. ¿Tiene control sobre su hablar? ¿Usted quiere identificar a alguien piadoso? Bueno, preste atención a qué habla, cómo usa sus palabras. Y especialmente dice refrena su lengua. Habla de un dominio propio sobre las palabras que utiliza, ¿sí? Sin duda, Santiago debe estar pensando en las palabras de Cristo. De la abundancia del corazón, habla la boca. Si Dios es el centro en tu vida, en tu corazón, entonces en realidad tus palabras, no solo en la congregación, sino tus palabras todo el tiempo, todo el día, serán palabras, las mismas palabras que Cristo hablaría en esa situación donde vos estás, ¿sí? Un hablar descontrolado, sin filtro, diciendo todo lo que uno piensa, sin cuidado, en verdad sin buscar el momento apropiado, denota un corazón sin verdadera relación con Dios. Es interesante que el profeta Isaías tuvo la bendición de poder recibir una visión de la gloria de Dios, sentado en un trono alto y sublime, y pudo ver y oír a los serafines aclamando al Señor, santo, santo, santo. ¿Se acuerdan Isaías 6? Y al instante que dijo el profeta Isaías cuando tuvo esa visión de la gloria de Dios, él dijo esto: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene ¿qué cosa? Labios inmundos. Muy interesante. Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Soy muerto, acá me muero yo. Vio la gloria de Dios y no anduvo saltando, revolcándose. No, vio la gloria de Dios, me muero acá. Soy muerto porque se dio cuenta de su pecaminosidad. ¿Y cómo se dio cuenta de su estado pecaminoso? Por su hablar, por lo que hablaba. Soy hombre inmundo de labios y el pueblo en que estoy es inmundo de labios. Bueno, al instante que pasó ahí, vino el serafín, tomó de las brasas que estaban en el altar, que es un simbolismo de un sacrificio, y con eso purificó la lengua del profeta, que es una imagen simbólica de que su corazón fue purificado en ese momento. Tremendo, ¿no? Así que el tener control sobre la lengua es un signo esencial de la devoción verdadera a Dios, ¿sí? ¿Cómo es? Bautismo. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo es la verdadera religión? ¿Cómo es la verdadera piedad? Bueno, una sincera preocupación por el prójimo. Noten lo que dice ahí, verso 27. Mi religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Así que Santiago hace alusión a dos grupos sociales que eran los menos favorecidos y más despreciados en la cultura judía. Salmo 68:5, por ejemplo, entre los muchos que podríamos citar, dice: Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Si usted lee el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que hay una gran insistencia de Dios en cuiden a los huérfanos y cuiden a las viudas. Cuiden a los huérfanos y a las viudas. Es más, hay una advertencia de que si ustedes abusan de los huérfanos y las viudas, Dios va a venir con un gran castigo. Así que había un gran cuidado de Dios por los huérfanos y por las viudas. ¿Por qué? ¿Por qué era esto así? Bueno, sencillamente esto era así. Muy bien, ahí está. Muy bien, sencillamente esto era así porque huérfanos y viudas no tenían quien los protegiera. No tenía quien los protegiera.
Y la sociedad judía era muy cruel con estos dos grupos. ¿Por qué? Porque la sociedad buscaba ayudar a aquellos de quienes podían recibir algo. Y de los huérfanos y de las viudas no podían recibir nada, a cambio del favor que ellos les podían hacer. Era muy cruel la sociedad judía, hermanos. Era muy cruel. Si esto ¿qué me puede dar el huérfano? No, ¿para qué le voy a ayudar? Estoy invirtiendo, decían ellos, en algo que no voy a recibir nada. En realidad estoy gastando, estaban diciendo ellos, no invierto nada porque no recibo nada. Entonces hay realmente ahí una evidencia clara de la crueldad del corazón humano, que no es nada diferente a lo que nosotros vemos hoy en día, hermanos. Claro, nosotros decimos, bueno, en nuestra iglesia no conozco muchos huérfanos. Y viudas, no sé, no conozco muchas, ya tienen sus hijos, están cuidadas. Pero en realidad la idea del texto es que el que es piadoso, a quienes va a buscar es a los menos favorecidos, a los más desprotegidos en una congregación. Nuestra tendencia natural es ir a aquellos que son nuestros amigos, aquellos que nos pueden devolver el favor, aquellos de quienes podemos recibir algo de afecto, o aquellos de quienes podemos recibir algo material quizá. Pero en realidad el verdaderamente piadoso va a buscar a aquellos de quienes no puede recibir nada a cambio. Esa es la verdadera piedad. Buscar a aquellos de quienes yo no voy a recibir nada, ni siquiera la amistad quizá. A esos voy a favorecer. Esa es la verdadera piedad y ese es el punto de Santiago aquí, ¿sí? La intención de Santiago es destacar la intención de la verdadera piedad, ayudar sin esperar nada a cambio, ayudar a aquellos que no pueden devolvernos. Así que tendemos nosotros a favorecer a aquellos de quienes podemos obtener algo, pero el verdaderamente piadoso ayuda sinceramente porque ayuda a aquellos de quienes no pueden recibir nada, ¿no? Cristo ilustró esta piedad con la parábola del buen samaritano. Ahí está la ilustración de esto que está diciendo acá Santiago, ¿no? La parábola del buen samaritano. Aquel que era enemigo de los judíos. Mejor dicho, los judíos no lo querían a los samaritanos. En el mapa está Judea, Samaria y en el norte está Galilea. O sea, quedó Samaria en el medio. Y acá en el costadito, para ustedes en este costadito, está el río Jordán, ¿sí? Judea, Samaria, Galilea. Los judíos del sur, cuando querían ir hasta el norte de Galilea, hacían esto de tal odio que tenían a los samaritanos. Iban por esta parte que es todo desierto. Acá tienen el mar Mediterráneo, por acá no se podían ir, pero acá todo desierto. Eran capaces de irse por esa zona desértica para no encontrarse con los samaritanos. Y un judío cayó como víctima de los ladrones, que era muy común también en aquel tiempo caer víctima de ladrones en un lugar donde no había camaritas de seguridad por el desierto. Bueno, pasó un sacerdote, pasó un escriba y ni le importó ese que estaba ahí, pero pasó un samaritano. No solo lo ayudó, curó sus heridas, sino que lo cargó en el burrito, lo llevó hasta el mesón y le dijo al mesonero, cuídamelo hasta que se sane y yo te pago ahora. Y si gastás de más por lo que él va a hacer, te dejo acá un poquito de más, ¿sí? Y si hay algo más, ponelo a mi cuenta, que la próxima vez que paso por acá, yo te lo pago, no le cobres nada. Interesante. Se fue sin esperar ahí, a ver, vamos, dame gracias que te vienen. No se fue. Ayudó sin una segunda intención, ¿no? Bueno, esa es la verdadera piedad. Esa es la verdadera piedad. Ayudar sin esperar nada a cambio, ¿sí? La persona que no es piadosa, ¿qué dice? La verdad que te ayudé la otra vez, ahora no me ayudás. Mirá vos cómo sos, ¿eh? Bueno, ese es el que no es piadoso. Ese es el que no es devoto de Dios. Siempre está teniendo la listita de los que ayudó y no le vinieron a ayudar cuando tuvo que levantar una pared. El que no vino a ayudarle cuando tuvo que traer las bolsas del mercado. Ahora vas a ver la próxima, te la voy a pagar. El piadoso no. El piadoso no está esperando eso. Porque en realidad hace las cosas con un verdadero amor, ¿sí? ¿Cómo es la verdadera religión? ¿Cómo es la verdadera piedad? En último lugar, Santiago dice que se guarda sin mancha del mundo. Se guarda sin mancha del mundo, ¿sí? Vive separado del mundo, ¿sí? Tiene separación con este mundo, con la cultura de este mundo, con el sistema de este mundo, con la tendencia de este mundo. Imagínese usted llegar, mejor dicho, haber ido la noche anterior
a la reunión de culto en el domingo. Digo domingo porque es la más tradicional que tenemos, ¿no? Domingo, pero usted a la noche tuvo el cumpleaños de 15 de su sobrina, de su primo, de su amigo, del compañero de colegio, ¿no? Y dele cachengue toda la noche, ¿no? Así se usa esa palabra, ¿no? Todavía, algo así. No sé qué palabra se usa. Pero ya entendieron la idea, ¿verdad? Bueno, entendieron todo. Muy bien, ahí está. Y usted llega ahí, que llega a 6 de la mañana, me voy a bañar para estar en el culto. Y después de haber estado cachengue con los guabancó o no sé qué otro grupo, tampoco no están de moda ya, ¿no? Y después se pone a cantar, oh, santo, santo, santo. Terrible, ¿no? Qué incongruencia, ¿no? Qué incongruencia. Bueno, a eso se refiere Santiago aquí. Usted es devoto de Dios y esa devoción se manifiesta en que usted está separado de la corriente. No es que nos separamos de la gente del mundo, nos relacionamos con la gente del mundo, pero no compartimos las cosas que ellos comparten. Esto es un simple ejemplo de muchas otras cosas más, ¿no? Las ideas, los conceptos del mundo. Hoy en día, en esta época, que en este mes tan caldeado políticamente, ¿cuántos creyentes han dado a conocer sus verdaderos intereses, ¿no? Son materialistas como este mundo, piensan en las cosas materiales, dicen, voy a elegir este candidato acá porque voy a tener pan con este, o a veces dicen, no, voy a este candidato porque me gusta cómo piensa, es socialista, es comunista, y claro, uno se da cuenta que sus ideas están apegadas a los conceptos de este mundo. Bueno, se separa, el creyente se separa de esto, se guarda sin mancha de este mundo, ¿sí? Así que esa es la verdadera devoción a Dios. Entonces, ser religioso no es nada malo. Todo lo contrario, ser religioso es muy bueno a la luz de lo que Santiago dice aquí. Es completamente devoto y apasionado por la adoración a Dios. Amado Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús pidiendo que seas tú el que obres a través de la Escritura en esta tarde, en este lugar, enseñándonos algo más acerca de la vida cristiana tan amplia, tan variada, con tantos aspectos y tantos desafíos. Pedimos tu gracia en el nombre de Jesús. Amén.